Hoy tenemos un día especial. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Es una celebración solemne. Hoy, hoy vamos a recordar la muerte, la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el título de esta enseñanza o este estudio se llama Nuestra Pascua es Cristo. Y dice en Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, si no lo tienen pueden escucharlo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cada vez que tomamos la cena del Señor, mis hermanos, es importante que entendamos que sí es una celebración, porque celebramos que hemos sido libertados de las cadenas de pecado, pero también es una celebración solemne porque no se puede tomar a la ligera. Es una conmemoración, una celebración muy importante y también muy necesaria para nosotros los cristianos. No podemos olvidarnos de la cena del Señor. No podemos olvidarnos de que, pues la cena del Señor la vamos a olvidar porque ya no tiene caso, porque Cristo ya se tardó. Ni tampoco podemos tomar la cena del Señor a la ligera. Mucha gente toma la cena del Señor ligeramente sin discernir lo que es tomar la cena del Señor. Y yo muchas veces he tratado de evitar o de hablar acerca de enseñanzas incorrectas o falsas, nada más que es imposible evitarlo. ¿Por qué es imposible, mis hermanos? Porque tenemos la responsabilidad y la obligación de comparar si estamos en lo correcto y si los demás están haciendo correctamente esta celebración tan solemne, tan especial y tan de gran peso. Así que pues voy a tratar de hablar muy poco acerca de los errores que hacen muchos, mas sin embargo son muy importantes para que nosotros comparemos cómo estamos tomando la cena del Señor o cómo es la manera correcta de tomar la cena del Señor. Y hablando acerca de formas incorrectas o falsas, hay una denominación, secta o religión que muchos creen que es la verdadera, lo cual es todo lo contrario, es una de las más incorrectas, de las más erróneas, y es la que habla de la transubstanciación. Esta religión, la tradicional, o como muchos le llaman católica, apostólica y romana, tristemente le agregan la palabra romana y es ahí donde se acaba todo porque se dejan gobernar por el romanismo más que por la palabra de Dios. Ellos hablan de la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? La transubstanciación, parece trabalenguas, es que ellos dicen que al comer el pan, que ellos le llaman hostia, como número 1, al comer ese círculo, ese trozo de hostia, ellos dicen que ahí está Cristo, que porque Él dijo que si comen ese pan, ahí comerían esa carne, lo cual es un error garrafal, un error totalmente tremendo. Así que mis hermanos, eso de que se están comiendo a Cristo, o mucha gente dice, es que Cristo está en mi cuerpo porque acabo de tomar la cena o tomar la hostia o tomar la comunión, como ellos lo llaman, es un error, mis hermanos, un error garrafal. El que estén comiendo ese pan o esa hostia creyendo que es Cristo en totalidad es error, es una falsa doctrina, así que la transubstanciación no es la manera correcta de tomar la cena. También otros
Otros han llegado a irse al otro extremo. Dicen, bueno, yo no voy a hacer lo que el catolicismo romano hace, yo voy a hacer lo que hacen o hacían los israelitas cuando tomaban la cena. Y entonces se van al otro lado, no se van a la cena del Señor, sino se van a la Pascua, porque dicen que la Pascua es lo mismo que celebró nuestro Señor Jesucristo. Y hay verdad en algunas cosas, las cuales ahorita voy a puntualizar, pero no es correcto que ahora ellos ya toman el pan sin levadura, lo cual sí es correcto, pero también ellos toman hierbas amargas o comen hierbas amargas, lo cual no está estipulado o no está como mandato en las escrituras para nosotros los cristianos. El tomar el pan sin levadura sí, pero el comer hierbas amargas no. Otros se llenan de tradiciones y dicen que deben de tomar 4 copas de vino. Eso también es lo que hacen o hacían algunos israelitas. Otros ayunan, se ponen mantos de silicio y hacen muchas tradiciones que hacen los israelitas étnicos, lo cual eso no es bíblico y eso no nos pidió nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más delicado, mis hermanos, bueno, otro más, son los que lo hacen con galletas saladas. Dicen, es que las galletas saladas no contienen levadura y es lo más parecido al pan que comieron nuestros primeros hermanos en Cristo. Esto, mis hermanos, no es tan malo comer galletas saladas, pero es más fácil hacer una torta con aceite y pan sin levadura, con harina de la cual pues todos utilizan para el pan. Así que mis hermanos, desechen lo que es la hostia que dice que es el cuerpo de Cristo, desechen a aquellos que quieren parecerse al pueblo de Israel étnico, eso no es bíblico, y también desechen las galletitas saladas. Que las hermanas o el matrimonio o las hermanas hagan el pan sin levadura, hagan el pan con aceite de oliva, hagan el pan con un poco de agua y lo preparen con esa solemnidad como lo hicieron nuestros primeros hermanos. Y les decía yo que hay algo más triste, aparte de cómo lo hacen, porque hay algunos que sí lo hacen correctamente. Toman el jugo de uva, toman el pan sin levadura, hecho con aceite de oliva, y lo hacen correctamente en sus casas. Pero el problema es cuando llega la congregación y quieren que pasen a tomarlo. ¿Por qué? Porque lo toman sin entender la importancia de celebrar la cena del Señor. Lo toman nada más porque es la cena del Señor. Lo toman porque dicen, es que si no paso al frente a tomarlo, van a decir que estoy en pecado. Van a decir que entonces no soy hermano. Entonces ya lo toman sin entender o sin preocuparles la importancia de esta celebración solemne. Y eso es lo más triste cuando toman la cena del Señor sin preocuparse si son salvos, sin importarles nada. Y lo peor, más delicado o más triste es que los líderes o pastores lo permiten. Ningún pastor debería permitir que gente ajena a la membresía de la iglesia tomara la cena del Señor. Algunos lo llegamos a hacer o lo hemos llegado a hacer por ignorancia o por error, pero si yo ya tengo el conocimiento, yo no puedo permitir que se tome la cena del Señor indignamente. ¿Y cómo es evitar que se tome la cena del Señor indignamente? Es que se hable primeramente de qué es tomar la cena del Señor. De que a los que van a tomar la cena del Señor tengan un testimonio verdadero de cristianos. Y si no, ya después de todo esto, pues cada uno va a tomar juicio para sí mismo o va a tomar bendición para sí mismo.
Ahora vamos un poquito acerca de qué significa que Cristo es nuestra Pascua. Si ustedes se dieron cuenta, Pablo está hablando que Cristo es nuestra Pascua. Mucha gente ha preguntado que si es válido tomar la Pascua y después tomar la cena del Señor, o celebrar la Pascua y después la cena del Señor. No, mis hermanos, nosotros ya no necesitamos celebrar la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Y cuando Pablo dice que Jesús es nuestra Pascua, está tratando de que los oyentes recuerden acerca de la primera Pascua del pueblo de Israel. La primera Pascua que celebraron los israelitas, el pueblo de Israel, tenía un propósito, mis hermanos. Y es lo mismo ahora. Nosotros sabemos que tiene un propósito el tomar la cena del Señor. No es nada más tomarla por tomarla. Y entre esos propósitos que tenían que recordar los primeros hermanos cuando estaban tomando la cena del Señor, y en específico los hermanos de la iglesia de Corinto, era que recordaran que antes de ser liberados de la opresión del faraón, ellos celebraron el sacrificio de un cordero puro, limpio, sin mancha, que recordaran que ese cordero lo comieron todo, que recordaran que pusieron sangre del cordero en sus postes y en sus dinteles, y que también recordaran que ellos esperaron ahí dentro de esas casas hasta que Jehová hirió a los que no estaban dentro de las casas cubiertas con sangre. El propósito de la Pascua entonces nos está llevando a recordar nuestra libertad, no por medio de la sangre de un cordero literal, sino por medio de la sangre de Cristo. Nos lleva también a recordar que ese cordero que se sacrificó es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que se llama Jesucristo nuestro Señor. El recordar esa sangre que pusieron en los postes y en los dinteles de las casas nos recuerda que nosotros estamos cubiertos totalmente de la sangre de Cristo, y que no necesitamos estar cubriéndonos cada rato de que voy a salir de viaje, me cubro con la sangre de Cristo. Voy a salir a predicar, me cubro con la sangre de Cristo. Voy a tal lado, me cubro con No, mis hermanos, el verdadero Hijo de Dios ya está cubierto con la sangre de Cristo por toda una eternidad. También tenemos que recordar que cubrir con la sangre de Cristo, como hace mucha gente, el carro, la casa o algún familiar inconverso, eso no es bíblico. Mucha gente dice, te cubro con la sangre de Cristo, mi hijo, cuando te vayas de viaje. Pero el hijo es ateo, es inconverso, no quiere nada con Dios, y ya lo andas cubriendo con la sangre de Cristo. Eso no es bíblico, eso es herejía, mis hermanos. O que voy a cubrir mi carro para que no se descomponga. No, llévalo al mecánico. Ya deja de estarlo cubriendo con la sangre de Cristo, que no es bíblico y es herejía también. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que recordar cada vez que tomamos la cena del Señor, no lo que hicieron los hermanos, el pueblo de Israel, sino lo que representa esa cena solemne o esa celebración, y que representa nuestra libertad, nuestra salvación, nuestro perdón de pecados y la promesa de el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros celebramos eso. ¿Cómo? Con discernimiento, con entendimiento, con solemnidad. Ahora ya está cubierto nuestro ser, todo nuestro ser, con la sangre de Cristo, y cuando pasemos delante de Dios no vamos a recibir la ira de Dios, porque verá la sangre de su Hijo, nuestro Dios. También de esta manera nosotros, Pablo está tratando de recordar que por medio de eso que celebraron en esa Pascua, representaba la victoria de la vida por sobre la muerte.
Y nosotros también estamos celebrando lo mismo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y de esta manera celebramos la victoria que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo de la vida y la derrota de la muerte, la cual nosotros ya no viviremos. Ya que la muerte en ese tiempo pasó sin dañarlos y después salieron de Egipto apresuradamente, y ahora nosotros también la muerte ha pasado de largo, ya no nos daña, y por lo consiguiente nosotros también tenemos que salir de Egipto. ¿Cómo? Apresuradamente. Hay quienes parecen tortugas y andan saliendo del mundo de Egipto, hay con pasos de tortuga, y si me siguen diciendo no voy, no, mis hermanos, tenemos que salir apresuradamente. Ya no podemos permanecer en ese Egipto, ya el Señor nos dio la libertad. Y es lo que estaba pasando en Corinto, que se estaban estancando creyendo que porque ya eran santos ya podían pasar por alto ciertos pecados. Así que, mis hermanos, esta celebración nos lleva al sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesús el Cristo, y el cambio de nosotros marcado por el paso de la muerte a la vida espiritual, que se llama nacimiento nuevo. Ellos fueron liberados literalmente de la muerte, nosotros somos liberados espiritualmente de la muerte, y ya nosotros hemos nacido de nuevo y ya no vamos a sufrir la segunda muerte, que es la muerte total o el lanzamiento al lago de fuego. Los israelitas celebraron la libertad literal de la esclavitud en Egipto, y nosotros en la celebración de la cena del Señor simbolizamos, recordamos, conmemoramos la liberación del pecado y la reconciliación con Dios. O sea, el paso de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos pasado a novedad de vida, a nueva vida. Entonces ya podríamos entender un poquito más esta pregunta, que es: ¿qué significa que Cristo es nuestra Pascua y que fue sacrificado por nosotros? Ya lo entendemos de una manera mejor. ¿Y por qué era necesario que Pablo hablara de esto, mis hermanos, en este libro de Corinto? ¿Y por qué en ese momento lo tenía que decir? Porque Dios, a través de Pablo, estaba confrontando a los corintios porque no hacían nada con respecto al pecado del hijo con su madrastra. Si ustedes conocen la escritura, ustedes pueden leer que en el contexto está hablando Pablo de cómo es posible que no hagan nada los líderes sabiendo que hay un pecado muy delicado, un pecado que condenar, un pecado que ni aún los del mundo lo aceptaban tan abiertamente. Y por eso es que en el versículo 6 les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, Pablo no estaba hablándoles de la masa literal, no les estaba hablando de la Pascua literal, sino les estaba hablando del proceso que supuestamente ya habían vivido los hermanos de Corinto y de la cual se les estaba olvidando. Así que al hablar de la levadura y de la fiesta de Pascua con respecto a ese pecado específico en la iglesia, era para hacerlos entender que no podían pasar por alto el sacrificio del Mesías y que no cayeran como el pueblo de Israel. Y esto es importante, mis hermanos, no nada más para la iglesia de Corinto, sino también para nosotros. Porque muchas veces minimizamos los pecados que hacemos nosotros. ¿Cómo minimizamos los pecados diciendo: ay, pues si el hermano hace peores que yo? Ah, pues si la hermana no, deberían de ver cómo es. Y empezamos a compararnos con los demás en lugar de darnos cuenta que nuestra Pascua es Cristo. Que Dios va a tratar con cada uno personalmente.
Tú no vas a poder llegar y justificarte delante de Dios y decirle, es que el pastor era más pecador que yo. Yo me voy a encargar del pastor, tú no te preocupes, yo voy a pedirte cuentas a ti. Y mucha gente está viviendo de esa manera, justificando su pecado viendo a la otra persona de junto. Y es lo que estaba sucediendo también con este pueblo de Corinto, con la iglesia o congregación más bien de Corinto, que muchos estaban pasando por alto, en especial los líderes primeramente, y después parte de la congregación estaban pasando por alto un pecado tan delicado. Y se jactaban de ser, ¿qué? Santos y de ser buenos. Entonces lo que Pablo o Dios a través de Pablo estaba enseñando o pidiendo es que no cayeran como el pueblo de Israel, que no cayeran a tomar sin importancia como los israelitas la cena del Señor, la Pascua, y por eso es que les dice que no se acuerdan, dando a entender, que no se acuerdan que en la Pascua muchos ya tomaban sin discernir la cena del Señor. O algunos otros ya hasta se olvidaban de la cena de la Pascua. Ya no les importaba la Pascua. Ya no la tomaban, y si la tomaban con un animalito ya, cualquier animal que no fuera puro y limpio. Y lo peor de todo es que se olvidaron de la libertad de la cual Dios les había dado de no morir en el día de la primera Pascua. Incluso nosotros tenemos una responsabilidad, mis hermanos, la responsabilidad de que nuestros hijos entiendan lo que es tomar la cena del Señor. Muchos padres no les explican a sus hijos, oye papá, ¿y qué estás comiendo? ¿Y qué estás tomando? Ah, mira, estoy tomando juguito, mira, pruébalo, no es vino. Y les estamos dando del pan y del vino que no deben de tomar nuestros hijos. Si no son hijos de Dios, nadie lo puede tomar. Ay, es que me sobró tantito pan, cómanselo ustedes. No, mis hermanos. Es un pan no porque sea sagrado o bendito, sino por lo que representa. Si sobró un jugo de uva, tomárnoslos entre los hermanos. No es vino para que no tengan cuidado de que se vayan a emborrachar. Así que mis hermanos, Pablo les está argumentando de esta manera lo que dijo. No se dan cuenta de que este pecado que ustedes están permitiendo es esa levadura que impregna toda la masa y la está echando a perder. ¿No se están dando cuenta que ustedes se están jactando de muy iglesia de Cristo, pero vean lo que están permitiendo? Y es lo mismo con cada uno de nosotros, que hagamos un recuento personal. Voy a tomar la cena del Señor. ¿Me estoy jactando de ser puro, limpio, o estoy reconociendo que verdaderamente necesito limpiarme más de esa vieja levadura? Muchos no han querido dejar esa levadura de pecado. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Si ustedes si ustedes recuerdan, mis hermanos, Pablo ya después habló acerca de la cena del Señor. En la misma iglesia de Corinto les dijo, porque yo recibí de parte del Señor que al celebrar la cena del Señor no la tomen indignamente, no la tomen sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde. Y nosotros no podemos ser igual que Corinto. Nosotros debemos de ser una iglesia pura también, una iglesia perfecta. Entonces Pablo lo que les estaba diciendo también, ustedes no pueden decir que han entendido lo que significa que nuestra Pascua ahora es Cristo si ustedes permiten el pecado en la iglesia. Y no nada más le estaba hablando a los líderes, aunque iba específicamente esa carta a los líderes.
Pero imagínense que yo como pastor no me doy cuenta de un pecado que está sucediendo allá afuera y ustedes sí se dan cuenta y no vienen y dicen, oiga pastor, el hermano tal anda en pecado, la hermana tal anda haciendo esto, sino al contrario, ustedes mismos solapan el pecado y es lo que estaba pasando en Corinto. Que entre todos estaban solapando para que se vieran puros y limpios, en lugar de exhibir al pecador. Por eso es que Pablo dice de esta manera en el 6 y 7. Ahora sí, vamos a verlo más detenidamente, ya después de haber dado esta enseñanza. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, aquí no Pablo nos dice, bueno, pues ustedes ya comieron la Pascua, ya pues sigan viviendo tranquilamente. No, tenemos que estar limpiándonos constantemente. Limpiándonos constantemente. ¿Y el problema cuál era, mis hermanos? La inmoralidad sexual. Dices, ay, pero aquí en la iglesia no hay inmoralidad sexual. Bueno, no hay inmoralidad sexual, pero hay otros pecados y no podemos pasarlos por alto. Allá en ese tiempo en Corinto estaba pasando esto. Esa inmoralidad sexual estaba contaminando la iglesia. Y el pecado en nosotros, sea cual sea, también está contaminando nuestra relación con nuestro Redentor. Si tú estás solapando tu pecado, fíjate bien, no te estoy hablando del pecado del vecino, ni del pecado de tu mamá, ni del pecado de tu papá, ni del pecado de tu tío, ni del pecado de tus hijos. Yo estoy hablando de tu pecado porque tú sabes cuál es tu pecado. Tú sabes cuál es el pecado que tienes dentro. No sé si es sexual, no sé si es avaricioso, no sé si es emocional, no sé qué pecado tengas, pero de que tienes un pecado arraigado y que estás solapando, hay un pecado. Entonces, ese pecado nos está impidiendo una buena relación con nuestro Redentor, que es Cristo. Imagínense venir a tomar la cena del Señor sin ningún remordimiento, sin ningún arrepentimiento, sin ningún dolor en tu corazón por estar pecando una y otra y otra y otra vez. Ya me dijeron que eso no le agrada a Dios. No me importa. No, mis hermanos. ¿Cómo es posible que vas a venir a tomar la cena del Señor nuevamente con ese mismo pecado que traes arrastrando desde que llegaste a Cristo? No puede ser. No puede ser, mis hermanos. No puede ser que no hayas avanzado nada. Y es lo que estaba pasando en Corinto. Estaban tomando la cena indignamente. Ya no discernían el sacrificio de Cristo. Ya no entendían que Cristo era nuestra Pascua. Los creyentes de Corinto se estaban jactando de muy puros y obedientes, pero se complacían en el pecado y en la inmoralidad abierta que había en la iglesia. Y es lo que pasa en muchas congregaciones, que mucha gente se complace con su pecado, ya dice, ay, pues ya no me dice nada el pastor, pues quiere decir que ya no hay ningún problema. No, mis hermanos, es que el pastor no va a estar sobre de ti y sobre de ti todo el tiempo. Tú ya sabes cuál es tu pecado. Tú vas a entregar cuentas, no yo. Yo ya me encargué de explicarte qué es pecado. Yo ya me encargué de decirte que lo dejes. Yo ya me encargué de enseñarte, pero tú no quieres. Entonces, te estás complaciendo en tu pecado. Y de verdad, mis hermanos, esta es una peligrosa condición espiritual. Es peligroso
esa reunión que tú haces, no nada más cada vez que tomas la cena del Señor, sino que cada vez que le pides al Señor, cada vez que oras delante del Señor, tú le pides algo, Señor, provéeme, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, sáname, y te va a decir el Señor, ¿y tú? ¿Por qué no me das lo que tienes, sabiendo lo que es tu pecado? Entonces, esto es una peligrosa condición, no solo a la congregación, mis hermanos, porque muchas veces decimos, es que la iglesia está en pecado, o pueden decir, ay, la iglesia no, está bien, sí, el problema eres tú, o más bien di, el problema soy yo. El problema es cada creyente. Hoy vas a tomar la cena del Señor. ¿Cómo vas a tomar la cena del Señor? Igual que la vez pasada. ¿Pediste perdón? ¿Te arrepentiste? ¿Lloraste? ¿Sentiste dolor? Pero se te olvidó en cuanto te levantaste de aquí y te fuiste. Y seguiste con tu pecado. Y regresaste y hoy otra vez, perdóname, Señor, sí, la vez pasada me acuerdo que tú me dijiste, pero ya ahora sí, ya, Señor. Y vienes, la tomas y al rato otra vez se te olvida. Ellos, así entre comillas, no se dieron cuenta, por así decirlo. No se dieron cuenta del pecado tan grande que estaba pasando delante de ellos. Y tenía que venir Dios a través de Pablo para confrontarlos. Dios utiliza burros para que hablemos al pueblo de Dios. Y si yo soy ese burro para hablarte el día de hoy, ojalá y escuches la palabra de Dios y entiendas que ya es necesario dejar ese pecado que estás apapachando, que estás ahí guardando y diciendo, no lo voy a dejar. Espero en Dios que utilices a este burro que está hablando. Ese pecado tan grande que estaba pasando delante de ellos es un pecado que muchas veces también pasa delante de nosotros. ¿Y por qué? Porque sus sentidos estaban embotados, tan embotados que no le dieron la debida importancia a un pecado visible. Yo te pregunto, ¿tu pecado ya es visible? ¿Tu pecado ya se dio cuenta la familia? ¿Ya se dio cuenta la congregación? ¿Ya se dio cuenta el mundo entero? Ya no puede ser posible que sigas con el entendimiento embotado y digas, no, pues total, Dios lo va a pasar por alto. No, Dios ya utilizó a muchos para decirte que estás en pecado. De verdad, mis hermanos, yo lo que más anhelo es que cuando pases a tomar la cena del Señor, la tomes con un corazón verdaderamente contrito y humillado, pero dispuesto a cambiar. Ya dejemos la vieja levadura. Y Pablo, al escuchar lo que estaba pasando en Corinto, ordenó a la iglesia que se arrepintiera y que tomara medidas correctivas y disciplinarias apartando al hombre de la comunión con la iglesia. Yo te pregunto, ¿tú quisieras que llegara a ese grado la congregación y que se te apartara ya porque tú no entiendes? A lo mejor no vamos a sacarte de aquí porque yo no tengo la fuerza ni tampoco tengo la autoridad para sacarte, pero sí tengo la autoridad para decir, ya no tengan comunión con él o con ella. Ya no. Ya, mis hermanos, tiene que apartarse un rato, como los leprosos que se apartaban hasta que sean limpios. ¿Por qué? Porque de verdad no está dando testimonio de ser un hermano. Así que, mis hermanos, Pablo no estaba preocupado solo por el pecado visible. Y yo muchas veces no me preocupo por el pecado visible también, en ese caso era de incesto, sino porque estaban cegados todos. Oye, ¿ya supiste que la hermana tal anda en ese pecado? Sí, pero le está costando trabajo, pero le está echando ganas, pastor. Oye, ¿ya te diste cuenta del hermano que anda fallando en esto? Sí, ya me di cuenta, pero pues no es tan grave. A lo mejor va a llegar un momento en que se va a arrepentir. Y nos llegamos a convertir en solapadores del pecado, como la iglesia de Corinto. Mis hermanos, todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros.
Somos una iglesia viva. Somos piedras vivas. Somos una iglesia que si estamos dejando que se sobreedifique incorrectamente, se va a derrumbar todo. Entonces este era el problema en la iglesia de Corinto, que ya todos estaban cegados. Ya el pecado lo estaban pasando por alto. Ya no hay ningún problema. Los líderes cayeron en un sopor tan profundo que su actitud indiferente y orgullosa ya había infectado de ese mismo virus a toda la iglesia. ¿Y por qué digo que a toda la iglesia? Porque la carta no va dirigida nada más a los líderes, sino va dirigida a toda la congregación, a toda la iglesia. No es buena vuestra jactancia, dice. O sea, no es bueno su orgullo por el cual están diciendo, ay, Comunidad Cristiana Betel es la única de sana doctrina. ¿Y qué con que Comunidad Cristiana Betel sea la iglesia o la única, según entre muchos dicen, que es la única con sana doctrina, si los congregantes no están caminando conforme a Cristo? De nada sirve. De nada serviría que hubiera 1000 congregaciones con sana doctrina si sus representantes y sus congregantes están viviendo como la iglesia de Corinto. De nada serviría. ¿Qué testimonio estamos dando, mis hermanos? ¿Qué vida estamos llevando? Porque es bueno que yo suba un link y diga, sin Cristo es mi pasión. Y al rato dicen, ¿tu pasión? Pues yo veo que tu pasión es esto, es aquello, es el chisme, es la borrachera, es la pornografía. Pues no sé de dónde sacas que tu pasión es Cristo. De nada me va a servir subir un link si no lo estoy viviendo, mis hermanos. Primero lo tengo que vivir antes de ponerlo. Y es lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Cómo es posible que tanta jactancia de ser la iglesia de Cristo si están permitiendo ese pecado? Un poco de levadura, les dijo Pablo, echa a perder toda la masa. Poco pecado actúa secretamente, mis hermanos. Pero al igual que la levadura de la masa, al final sube, se infla y se nota. Los que saben de repostería, de panadería, saben que ponen la levadura y no se nota. Pero ya con el tiempo, ¡fum!, ya se infló. Ah, es que le echaste levadura. Oye, se infló demasiado. Es que le echaste mucha levadura. Oye, que se infló poquito. Es que no le echaste casi levadura. Oye, que no se infló nada porque no tenía levadura. Gloria a Dios. Espero y entiendas. No te infles. Era mucha la jactancia, mucha la infladez. Estaban muy inflados. Así que, mis hermanos, un poco de pecado en una persona afecta, pero si no se detiene a tiempo, al final va a infectar a todo el cuerpo de Cristo. Si lo hace el hermano, pues yo lo hago. Si lo hace el pastor, pues yo lo hago. Si lo hace la hermana, pues yo lo hago. Y al rato todos se van a infectar. Tengamos cuidado de eso, mis hermanos. Tengamos cuidado de esa levadura, porque poca levadura leuda toda la masa. La iglesia necesita estar alerta contra el peligro de la complacencia o jactancia espiritual. ¿Tú ya te diste cuenta del pecado del hermano? Ve, habla con el hermano a solas. Que no entiende, lleva 2 o 3 testigos. Que no entiende, díselo a la iglesia. Que no entiende, entonces tómalo como gentil y publicano y ya no le digas hermano, ya no le digas hermana, a ver qué siente. De verdad, yo no sé si tú entiendas cuando dicen, pues se dice hermano. Qué triste que hablaran así de ti. Que dijeran, pues se dice hermana, pero pues dista mucho de... De verdad, mis hermanos, entendamos lo que vamos a tomar el día de hoy. No es jugo de uva, no es un pedazo de pan, es nuestra Pascua, que es Cristo. La iglesia de Cristo debe ser una nueva masa preparada sin levadura. Dice en el versículo 8, así que celebremos la Pascua no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad
y de verdad. Capítulo 5, versículo 8 de Primera de Corintios. Pablo les estaba hablando, no les dijo, échenle poquita levadura. Dijo, sin levadura. Yo no sé si tú has conocido a los judaizantes. Ellos agarran sus casas y empiezan a quitar galletas, empiezan a quitar levadura, empiezan a quitar todo lo que tiene de levadura en su casa, literalmente. Pero no se preocupan por su corazón. El pueblo de Israel también. No, hoy no vamos a comer levadura. Sí, pero ¿cómo está su corazón? Entonces de nada te sirve que quites hoy no voy a comer pan con levadura. Hoy no voy a comer galletas con levadura. Todo lo que tenga harina tiene levadura casi. No, mis hermanos, no se trata de esa levadura literal. Se trata de la levadura espiritual. Así que si somos nuevas criaturas en Cristo, esa vieja naturaleza infestada de pecado ya fue eliminada en la cruz. Ya no podemos solapar el pecado en nosotros, mis hermanos. Es que la carne es débil. Es que no podemos llegar a ser perfectos, pastor. Cristo sí, pues era Cristo, pero yo, pastor, soy débil. Ah, pues crucifica tu carne, como Cristo crucificó. Cristo fue tentado en todo, mas sin pecado. Lo dice la palabra. Y si Dios te está pidiendo a través de Pablo que seas santo como Dios es santo, es porque sí puedes ser santo. ¿Santo a la medida de qué? Terrenal. Terrenal, ¿a la medida de quién? De Cristo en la tierra. No te está pidiendo cosas diferentes. No te está diciendo que vueles como Superman. No te está diciendo que seas inmune a la kriptonita. No. Dios te está pidiendo que seas santo como Él es santo. Que reconozcamos a Cristo, el varón perfecto, y que nos veamos reflejados en ese Cristo, Rey de gloria, Cordero inmolado. Así que nosotros ya no debemos complacer al pecado, ya no más complacencias. Muchas veces nos parecemos a las radios que dicen, ¿con cuál canción le vamos a complacer el día de hoy? No, mis hermanos, el pecado va a venir, la carne va a venir, van a tratar de tentarte, van a tratar de hacerte caer, y yo no estoy para complacer al pecado. Ay, ya salió la pornografía. A ver, deja verla. No. Cierra los ojos, voltea la mirada. Ay, que el chisme, que el grito, que el odio, que el rencor, que la pereza, que esto, que aquello, todo ya no lo puedes complacer. Pero hasta le pone su almohadita. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, media nueva criatura es. No, dice, nueva criatura es. Ya no somos del mundo, ya no pertenecemos al mundo, ya no estamos para complacer ni al mundo ni al pecado. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No se quedaron, no hicieron ahí un nido como las golondrinas. No, mis hermanos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Y la palabra toda en griego significa todo. Todas son hechas nuevas. ¿Cuál es tu pecado que estás solapando, que estás complaciendo con ese pecado? Ya, déjalo. Suéltalo. La iglesia debe ser espiritualmente limpia y moralmente recta porque existe en Cristo. La iglesia debe ser espiritualmente limpia y moralmente recta porque existe en Cristo. Tercera vez, la iglesia debe ser espiritualmente limpia y moralmente recta porque existe en Cristo. ¿Qué dice de ti tu familia? ¿Qué dicen de ti los congregantes? ¿Qué dice de ti la iglesia? ¿Qué dice la gente que no te conoce de ti?
Es esto, es aquello, es aquello, es aquello, es aquello, es aquello, o dicen, no, ese sí es un cristiano verdadero. Hoy vas a tomar la cena del Señor. Hoy no es un día cualquiera. Ningún día desde que llegaste a Cristo es un día cualquiera, pero hoy es una fiesta solemne. Fiesta solemne o convocación solemne, le decía Dios al pueblo de Israel. Santa convocación. Hoy es una convocación santa. Así que mis hermanos, la vieja levadura en la iglesia de Cristo es algo que no pueden estar mezcladas. O eres iglesia o eres levadura vieja. Por eso Dios a través de Pablo dijo, límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura, como son. No dijo cómo tienen que ser. No dice cómo llegarán a ser, sino dice cómo son. Nosotros somos nueva masa. Somos nueva masa, sin levadura. Ay, es que encontré tantita levadura. Deséchala, quítala, sácala, tírala, bótala. Así que mis hermanos, en la primera Pascua Moisés pidió que se sacrificara un cordero y se esparciera su sangre en las entradas. La sangre iba a proteger al pueblo de la ira de Dios, y lo mismo ahora Jesús murió con el mismo fin, para que la ira de Dios pase por encima de nosotros sin daño alguno. ¿Quieres vivir la ira de Dios? Yo no. Yo estoy completamente convencido que ya he sido liberado. Espero que tú también. Y los corintios necesitaban un recordatorio similar al que todos necesitamos hoy. ¿Quiénes? Todos. Todos necesitamos recordar cada día, y en especial el día de hoy, que debemos eliminar la vieja levadura del pecado de nuestras vidas, porque Cristo, nuestra Pascua, se sacrificó por nosotros. ¿Te lo repito? Nosotros debemos eliminar la vieja levadura del pecado de nuestras vidas, porque Cristo, nuestra Pascua, se sacrificó por nosotros. Él es nuestra Pascua. Nuestro Señor Jesucristo cada día es nuestra Pascua. Y debemos caminar continuamente con un sincero deseo de santidad y de liberarnos del yugo del pecado. Pablo les explicó que estaban solapando el pecado. Hoy Dios te habla para que veas tu pecado, y Dios quiere liberarte de ese pecado, pero no te va a liberar por arte de magia. Él ya te dio la armadura de Él, ya te dio su Santo Espíritu, y ya nada más es tú decidir si quieres vivir con esa vieja levadura o ser libre verdaderamente. Que tengas un sincero deseo de vivir en santidad. ¿De verdad quieres vivir en santidad? ¿O nada más te estás redarguyendo ahorita y al rato sales y sigues siendo la misma persona? El pan que comemos debe de estar libre de la levadura del pecado, y las Escrituras nos guían a llevar una vida recta siguiendo a Cristo diariamente. Y cuando te estoy hablando del pan, no te estoy hablando del que vamos a tomar ahorita, sino el pan de vida que es Cristo. Así que ya para casi terminar, mis hermanos, voy a dar puntos finales, como siempre. Nuestro Señor Jesucristo fue y es el sacrificio definitivo que libera a su pueblo del pecado eternamente. Si verdaderamente eres hijo de Dios, ya estás libre del pecado por la eternidad, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y fue definitivo. Consumado es. Así que tras morir y resucitar, nuestro Señor Jesucristo llevó una victoria, y esa victoria es definitiva y total.
Ninguno que está en Cristo puede vivir bajo el yugo de la vieja levadura. Entendamos de verdad, mis hermanos, somos libres para vivir en libertad en Cristo, no para vivir en libertinaje, sino para vivir una vida en libertad en Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo. No es a través de ti, no es a través de tus pensamientos terrenales, no es a través de tu ideología, no es a través de lo que tú te percibas, es a través de Cristo, que tu mirada refleje a Cristo, que tu hablar refleje a Cristo, que tu caminar refleje a Cristo, que todo tú seas Cristo, que todo yo sea Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias le damos, bendito Dios. Gracias, Padre eterno, porque usted nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de la maldad, nos ha liberado, Señor, de ese yugo de esclavitud en el cual estábamos. Gracias le damos, bendito Dios, y le pedimos, Padre, que nos perdone verdaderamente, porque estamos totalmente convencidos que sin su perdón no podemos ser libres de esa vieja levadura. Ayúdenos, mi Dios, en todo momento a entender y discernir el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Que en este día que vamos a tomar la cena de usted, mi Dios, que usted estipuló a través de su Hijo, sea con un corazón verdaderamente entendido de que hemos sido libres, de que hemos pasado de muerte a vida, de que el cordero que fue inmolado en esa cruz fue el cordero que nos dio la victoria y la libertad definitiva. En sus manos nos ponemos, mi Dios, y siga haciendo de cada uno de nosotros esa nueva masa sin levadura de pecado. Se lo pido, mi Dios, en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.